Bien, entonces el domingo pasado abrimos ese tema y les dije que íbamos a mirar por versículos para estudiarlos, meditarlos y llevar a la aplicación de nuestra vida. Hace 8 días miramos el 105. ¿Qué dice? Muy bien, hoy vamos a mirar como número 2 el 109. Y sé que todos, y si no el 97% no lo sabemos. Sí, ¿cuál dije? Ay, perdónenme. El 9, muchas gracias por la observación. El 9 del 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. No, ay, bendito sea el nombre del Señor. Qué bien. Bien, hermana Paulina, hermana Mercedes, las dos hechitas estaban ahí pilosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese es un versículo que gracias a Dios lo conocemos. Ojalá lo llevemos a práctica siempre como lámpara. Meditaba esta semana que el domingo pasado no les di el ejemplo recordando cuando el apagón en Colombia, ¿se acuerdan? Tuvimos que comprar unas lámparas Coleman. Y recuerdo yo que cuando estábamos en el culto y se iba la luz, vea, este es una siembra del hermano Alirio en esa ocasión. Todavía existe, bendito sea el nombre de Jesús, porque no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Y mire usted lo que le voy a hacer la función de la lámpara. Cuando estábamos en el culto, alabanza, oración, lo que fuera, y se iba la luz, la iglesia quedaba neutra. Ojo, la iglesia quedaba neutra. Dejaban de orar, dejaban de cantar, sacaban sus celulares, no sé qué, y hasta que no se prendía la lámpara, por último colocamos aquí una de gas, hasta que no se prendía la lámpara la iglesia no reaccionaba. Entonces meditaba en eso. Señor, es tan hermosa, tan preciosa, tan necesaria, tan indispensable la luz de tu palabra en nuestra vida, que así como físicamente nos bloquea la ausencia de la luz, también espiritualmente somos bloqueados. Entonces qué lindo tener ese texto presente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque usted y yo, como les dije el domingo, andamos en un mundo de tinieblas, de oscuridad. Pero cuando cargamos la lámpara, bendito sea el nombre del Señor, no pasa absolutamente nada y nuestra vida continúa su marcha de bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces les dije el versículo 9, lo sabemos, ¿cierto? ¿Cómo dice? Muy bien, a ese vamos a anexar, sé que algunos ya no lo sabemos, pero hermano, es que sin ese el 9 no tiene efecto. ¿Y cuál será? El 11, ¿qué nos dice? Vamos a aprenderlo en una rapidez que salga en la pantalla. En mi alma he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra vez. En mi alma, lámpara es a mis pies su palabra. En mi alma, pero para que se pueda dar el salto del versículo 9 al 11, ¿qué hay que hacer? Para que se pueda dar el salto de versículo 9 al 11, ¿qué hay que hacer como creyentes o temerosos? Muy bien, el versículo 10, sin buscar a Dios. Sin buscar a Dios, sin entregarnos de verdad a Él, sin tenerlo a Él en primer lugar, amados hermanos, fácilmente nos desviamos, como dice el versículo 10, del camino del Señor o de la luz de la lámpara. O dejamos de limpiar nuestro camino porque no la obedecemos. Pónganle cuidado a eso, hermanos. Hoy es triste mirar la cantidad de creyentes y yo cada día le digo a Dios, le doy gracias, Señor, por la iglesia. Porque de pronto atrancas a muchas, pero ahí vamos permaneciendo. Y sé, Señor, que la constancia y la perseverancia tú la premias. Y llegará el momento en que miraremos ese fruto. Entonces, amado hermano, ¿con qué limpiamos nuestro camino? Con obedecer tu palabra, la palabra del Señor. Debemos determinar
conservarla en nuestra alma para no fallarle al Señor. Para no fallarle al Señor. Entonces hoy tenemos, hermanos, este versículo 2. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La parte A del versículo dice un interrogante. ¿Con qué guardará, equivalente, limpiará el joven o el cristiano su camino? ¿Con qué guardará, con qué limpiará el joven o el cristiano su camino? Cuando usted lo lea, quita la palabra joven y diga: ¿con qué guardará Héctor, Erika, Luis, Martín el camino del Señor? Y su mano va al pecho, o va a la mente, o va a señalar a los pies, y dice: con guardar, obedecer la palabra de mi Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Entonces es una de las preguntas más importantes que uno como creyente debe hacerse. Y un segundo interrogante que fluye del mismo texto es: ¿en qué edad se debe hacer? Mire, me encanta esto. Si yo les hubiera preguntado, sin que existiera el versículo o las palabras como están en el texto: iglesia, hermanos, ¿con qué podemos limpiar nuestro caminar delante del Señor? Les voy a asegurar. A ver, ¿qué me podían decir, siendo sinceros? Bueno, no hay respuesta. Algunos me decían con ayunar, otros con vigilar, otros con ir a los cultos, otros con leer la Biblia, ¿cierto? Otros con hacer buenas obras de misericordia, otros con diezmar, etcétera, etcétera. Otro con no perderme actividades de la iglesia. Pero ahí está tan hermoso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y como les digo, me encanta el segundo interrogante que dimana de él mismo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A qué edad nos debemos hacer esta pregunta? Y automáticamente el texto tiene la respuesta, ¿cierto? En la edad juvenil. ¿Sí o no? ¿Por qué creen que en la edad juvenil? Es la más peligrosa. Muchas culebras, muchos demonios. ¿Por qué otra razón? Pónganle cuidado. Está diciendo que es en la edad juvenil. Porque es donde nuestras fuerzas están expuestas a todo. Por acá. Porque estamos enfrentando, hermano, la plenitud de la vida. La proyección a la plenitud de la vida. Porque es cuando se empieza a enfrentar la madurez. Siga, mire cómo nos enriquecemos. Porque vamos para la edad de los adultos. Por aquí escuché a alguien más. ¿Cómo? Es la edad donde tomamos la mayoría de nuestras decisiones. Es la edad donde tomamos la mayoría de nuestras decisiones. El joven llega a una edad de incertidumbres tremendas y entonces empieza a tomar determinaciones. Y lamentablemente, un alto porcentaje son malas, son indebidas, son incorrectas. Aún nosotros como padres tenemos que ver, o muchos tienen que ver, decisiones incorrectas que los hijos en la edad juvenil toman, por más que se les ruega, por más que se les muestra, por más que se les ilustra, pero lamentablemente la siguen. Yo doy gracias a Dios porque a la edad de 14 años conocí a Jesús. Le doy gracias a Dios por eso, porque ha sido una gran bendición en mi vida. Bueno, entonces les acabo de decir que es una de las preguntas más importantes que uno como creyente debe hacerse. Y un segundo interrogante que fluye del mismo texto es: ¿en qué edad se debe hacer? Parece que el escritor tenía el privilegio de ser formado en el camino del Señor desde que era niño. Y por ello considera que el mejor tiempo de hacer la pregunta es cuando se es joven. En su propia experiencia pudo notar que en el ser humano la edad más débil y propensa a desviarse y hasta corromperse es la época de la adolescencia y de la juventud. Y si yo les preguntara, la gran mayoría de nosotros tendríamos que decir: entre esta edad y esta edad, mi vida tuvo tales fracasos, mi vida tuvo tales experiencias negativas, mi vida esto, no seguí los consejos de mi padre, no seguí, etcétera, etcétera. Y lamentablemente fue cuando
dimos bote. Entonces la edad donde el joven puede desviarse hasta corromperse es la época de la adolescencia y la juventud, pues es el periodo donde el ser humano abre la vista al mundo, y es cuando el tentador y fiero enemigo le lleva a pensar y a creer en su debilidad, que todo le conviene y que todo le es posible y factible, por ende todo lo puede y lo debe hacer. ¿En quién escuchamos esta frase? Yo ya soy responsable, yo ya tengo edad, yo ya sé lo que tengo que hacer y lo que debo hacer, no me diga. ¿No es en la edad juvenil? Hoy en día en la rebelión no es en los jóvenes y adolescentes, cuando el padre le dice: hijo, ¿por qué te fuiste? ¿No te he dicho que tal y tal cosa, que haya esto? Papá, es que yo ya soy grande, yo ya tengo uso de razón, papá, yo ya puedo. Tremendo, ¿cierto? Ya se siente en la capacidad que todavía lamentable o favorablemente no tiene. Santo es el nombre del Señor, pero que el mundo y el enemigo le hace ver. Que todo le conviene, por ende todo lo puede hacer. Esta etapa en la vida del ser humano es muy atacada por dardos debido al despertar a que se llega y al mismo tiempo a la inmadurez en que se vive, pues todo es solo ilusión y emoción. Por eso es que la exhortación del salmista en el interrogante es muy apropiada. Mire, hoy en día más que nunca podemos ver, si yo comparo como siempre hago las personas de mi edad, todo joven en su juventud es loco, loquita. Pero las loquinas que nosotros cometíamos no tienen ni comparación a las de hoy en día. Quizás porque no habían los medios, no existían las mismas cosas, etcétera, etcétera. Pero no se era así. Hoy en día, por lo menos en la edad juvenil, un hijo le pide al papá que le regale una moto. El papá comete el error porque piensa que lo va a proyectar, que lo va a enseñar, que ahí aprende a hacer domicilio, empieza a ayudarse, etcétera, etcétera. Comete el error y se lo da. Pero ¿qué se ve inmediatamente en el joven? Ve de pronto que aquí van otros motorizados, yo gano, yo tengo que ganarle. Salta y va adelante. ¿Sí o no? Que hay una congestión de vehículos, amado hermano. No, yo tengo que pasar. ¡Pum! Le cascó al espejo del conductor del carro. No, es que usted, yo iba pasando. Y todavía se justifica y se defiende cuando está cometiendo el error. Es una vida de impulsos en que yo lo puedo, en que yo soy capaz y en que a mí nadie me gana. Tremendo. Y a mí cuando miro el versículo que dice: ¿con qué guardará el joven su camino? Es impresionante. Si todos los jóvenes, póngame cuidado, tuvieran en mente, en su alma, los consejos, la formación, la oración de la orientación de los padres, no cometeríamos los errores que cometemos en la juventud. Estoy hablando en el contexto de que no se es cristiano, porque ningún padre quiere el mal para su hijo. Y siempre nos forman, nos enseñan temerosamente, hermanos, a ser prudentes, a ser sabios, ya no ser personas arrebatadas. Pero lamentablemente hasta la adolescencia, vaya y venga, tenemos presión. No porque, oiga, camine, no porque mi mamá me dice que no. Oiga, vamos, no porque mi papá me ha enseñado que eso no. Pero llega la juventud. Sí, pero ¿por qué no? Sí. Y se desborda el pensamiento, amado hermano, del joven o de la señorita. ¿Cierto? Entonces mire la importancia y el valor que tiene el texto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y yo digo, ¿con qué limpiará el cristiano su camino en la edad juvenil? Por supuesto, con guardar la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que la mayoría de nosotros como creyentes o temerosos, cuando el enemigo se vale de alguna de nuestras debilidades, gloria sea el nombre del Señor, porque le damos lugar mediante el descuido espiritual. Y quiero aclarar eso. El enemigo te ataca y encuentra cómo avanzar en su ataque porque usted descuida su vida espiritual a la vez que descuida su debilidad. Ojo a eso.
Ojo a eso. El enemigo te puede atacar, pero si usted no descuida su vida espiritual ni le permite al enemigo afectar su parte débil, usted es victorioso. Un ejemplo claro es la vida de José. ¿Cuál joven no es débil en la vida sexual? Hablo sobre todo de los varones, aunque hoy en día eso es parejito. Casi ganan las damas, con todo el respeto. Es terrible mirar niñas convidando a los jóvenes a tener relaciones sexuales. Adolescentes, es terrible. Lo que uno escucha de los padres, no es que mi niña, es que mi hija. En la época mía era una garrotera al varón, al joven, y no hay qué, iba aquí, que por qué no respetó a la niña, que no sé qué, ni cuándo. Hoy en día toca cuidar a los jóvenes. Pero ¿qué joven en la vida, o qué persona en la vida joven o juvenil no tiene pasiones sexuales? Es débil en la sexualidad. Entonces el ejemplo de ello es José. Y para ello es José, un joven elegante, opuesto, bendito sea el nombre del Señor. Tal será que la vieja de Potifar, una de las doñas, se encantó, se maravilló del muchachito. Y trató de ser prudente y de conquistarlo dentro de los parámetros de su sala, con detalles, con cosas, con palabras, con salamerías. Pero en este joven ya parece que existía el texto para él. Por supuesto, estaba en su alma y en su mente que él debía vivir una vida limpia de temor para agradar a Dios. Y ante la insistencia de aquella persona, hermano, él dice: nunca haría dos cosas: faltarle a mi amo y desobedecer a mi Dios. Manchar mi conducta ante mi amo y manchar mi alma delante de Dios, nunca lo haría. Entonces la vieja: ¿cómo que no? Quédese con la camisa, no pasa nada. Qué hermoso es eso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con tener la palabra de Dios en su mente, con tener la palabra de Dios en su alma y con tener la palabra de Dios en su vida práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y como les decía, lo del viernes me decían: no, es que es difícil. Quizás muchos de ustedes digan: no, pastor, es difícil, una oferta de esas, una tentación de esas. No, hermano, todo depende de su posición, que usted valore el ser hijo de Dios, el ser hija de Dios, el ser temeroso o temerosa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces les está diciendo que la mayoría de nosotros, como creyentes o temerosos, cuando el enemigo se vale de alguna de nuestras debilidades, porque le damos lugar mediante el descuido espiritual, y estando en la lucha de ceder o no ceder, de caer o no caer, también nos hacemos un interrogante, pero sin respuesta. ¿Y ahora qué? ¡Las embarré! Ahora, ¿cómo salgo de esta situación? Y eso porque nos sentimos mal y atrapados a causa de la suciedad que está invadiendo nuestro caminar con el Señor. Amén. No sé cuántos de ustedes tuvo la experiencia que tuvimos nosotros en nuestra formación de niños y adolescentes y jóvenes. Estudiamos a distancia del pueblo y, amado hermano, en el invierno el camino era espantoso, barro por aquí, barro por allí. Y entonces nos hicieron una armellita. Cuando ellos utilizaban las cotizas blancas, 8 catos. Entonces la colocaba aquí y ahí se insertaban las chanclitas mientras pasábamos, amado hermano, de lo rural al empedrado del pueblo. Pero era tan tremendo porque nos rebalábamos, no teníamos experiencia para caminar en esos caminos. Se embarraban los chocatos, se nos embarraba la ropa. Oh, santo es el nombre del Señor. ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo llego a la casa? ¿Cómo llego a la escuela? ¿Cómo llego? Y ya sabíamos que llegar a la casa era una muenda. Terrible, terrible. ¿Y qué decíamos nosotros entre nosotros mismos? Uy, si sabe, hermano, las embarré. ¿Por qué? Mire, nos mostraba, ya no hay que hacer, nada que hacer. Si los lavamos, llegamos mojados, nos cascaban por ponernos los mojados y encima por lo que había sucedido.
Ya no hay nada que hacer. Y eso le pasa en el interrogante cuando en nuestra debilidad le damos ocasión al enemigo por el descuido de la vida espiritual. ¿Ahora qué voy a hacer? Nada. Si no se arrepiente, no hay nada que hacer. ¿Me hago entender, iglesia? El Señor tenga misericordia y nos ayude. Bendecido sea el nombre del Señor. Y eso porque nos sentimos mal y atrapados a causa de la suciedad que está invadiendo nuestro caminar en el Señor. Que Dios en su misericordia nos guarde y libre. La segunda parte del versículo tiene la única y valiosa respuesta a la pregunta del mismo. Entonces, versículo 9, con guardar su palabra. Si quiere, levante la mano en petición así. Y si quiere, cierre los ojos para que nadie te mire. Y diga: Señor, la suciedad de mi camino, la desviación de mi caminar en este mundo solo puede ser limpiado cuando decida obedecer y guardar tu palabra en mi alma. Gracias, Señor, por ayudarme, darme esta esperanza y darme hoy la convicción de que sin la guianza de tu palabra y sin la luz de ella, mi camino no te será agradable. Amén. Esas son oraciones que debemos hacer cuando estamos frente al texto y el texto nos está hablando. Cuando la palabra nos está hablando, son oraciones que debemos hacer, donde mi vida se compromete con la ayuda del Señor a ser, hermano, obediente a la preciosa palabra. Entonces dice: con guardar su palabra. El salmista, además de responder el con qué se mantiene limpio el camino, también presenta, amado hermano, en los siguientes versículos, el cómo hacerlo. De modo que el temeroso no pueda excusarse a no tener su camino y vida limpia delante del Señor. Y hoy vamos a mirar algunos de estos siguientes versículos para ver cómo mantenernos limpios delante del Señor en nuestro caminar. Amén. Guardando tu palabra, siguiendo y no olvidando la palabra de Dios. ¿Qué es común en nosotros los creyentes? Oír la palabra aquí, salir quizás tocados, emocionalmente afectados, pero una vez salimos a la puerta, nos olvidamos de la palabra del Señor. ¿Cierto que a la mayoría nos pasa eso? Qué tristeza, ¿cierto? Es lamentable, pero lo reconocemos para bien porque la idea es corregirnos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Entonces el poeta presenta las formas en que los jóvenes, los cristianos, pueden y podemos guardar o obedecer la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y señala que la palabra divina debe ser, diga conmigo, leída, estudiada, meditada, reverenciada, memorizada y aplicada. De este número, ¿cuáles son las que nosotros aplicamos? Las más que nosotros aplicamos. Vamos a mirar, hermano, la idea es llevarnos a seguir la luz de la lámpara, hermano, para poder limpiar nuestro camino. ¿Listo? Me dice Milciades que las dos primeras. ¿Cuáles son las dos primeras? ¿Alguien de por acá? Leerla y estudiarla. Bueno, ¿quién más aporta? De estas 6, hermanos, actitudes que debemos tener frente a la palabra del Señor, ¿cuáles son las que más usamos o practicamos? Obedecemos, vamos a ver. Por acá. Por acá. Ninguna. Cuando no me responden es porque usted no guarda ninguna. Es porque usted no atiende ninguna. Eso es lo que quiere decir. Perdone que le hable tan abiertamente, pero es así. ¿Cómo? ¿Qué dijo María? Solo leerla, la primera, dice ella. El hermano Alirio, solo leerla. Impresionante es esto. Por acá, de estas 6, ¿cuáles son las que más aplicamos? Leerla, estudiarla, en ocasiones meditarla. Y vea, cada uno responde por sí mismo. Aquí no estamos respondiendo a nivel de congregación, estamos respondiendo a nivel personal. ¡Qué bien! ¿No hay más aporte de los demás que? ¿No leen la Biblia? ¿Cómo? Leerla y estudiarla.
Memorizarla. ¿Qué más por allá? ¿No? Reverenciarla. ¿Ah? Le entendí que pintarla. ¿Respaldarla? Respetarla y reverenciarla. Muy bien, gracias, hermanita. Mire, póngale acá, le voy a mostrar las dos principales que usamos y una posible tercera. Y usted mismo se van a dar cuenta de ello. Primera está en leerla o escucharla, que es equivalente a lo mismo. Lo más que hacemos con la Biblia es leerla o escucharla. Y eso porque venimos a un culto. Porque en el WhatsApp no me diga que escuchan la palabra. Hermano lo prendió, siguió caminando, siguió acostado, siguió en sus cosas y no supo que se estaba expresando sobre la palabra del Señor. Cuando venimos a culto o cuando en casa se hace un devocional, se lee o se escucha la palabra de Dios. Es la principal que como creyente hacemos. La segunda, ¿cuál creen que sea de verdadmente? ¿Vieron que estudiar? No, eso es mentira. Eso es mentira y con todo el respeto le digo, si hay 4 que utilizan eso, leerla, estudiarla y meditarla, es mucho. Es mucho. Y les hablo como pastor que los conozco. No les hablo como pastor visitante, pastor que les conozco, hermano. Porque es que leer, estudiar y meditar en la palabra tiene fruto. Tiene fruto que no se puede esconder. ¿Sabe cuál es la segunda que hacemos? Memorizarla. Yo puedo empezar a preguntarle a uno por uno, dígame 7 versículos de la Biblia que usted se sepa y no va a quedar mal. No va a quedar mal, se lo sabe. Entonces la leemos, la escuchamos y en segundo lugar la memorizamos. Pero la virtud no está en memorizarla ni en leerla y escucharla. Hay que seguir, amado hermano, la dirección hasta llegar al tope de bendición para nuestras vidas. Bendito, alabado y exaltado es el nombre del Señor. Esas son las dos principales que como iglesia procedemos, actuamos frente a la palabra. Meditarla, ya les dije, si hay 4 no hay más. Pero ¿cuál es la que menos utilizamos? ¿Ah? Obedecerla, aplicarla, reverenciarla. La que menos utilizamos es la de reverenciar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si no la guardamos no la estamos reverenciando. Ojo a eso. Si no obedecemos, si no llevamos a la práctica la palabra del Señor, nunca la estamos reverenciando. Y desde un comienzo, cuando Dios da la ley al pueblo de Israel, especifica que debemos respetar, reverenciar su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces póngale cuidado, leerla o escucharla, estudiarla, meditarla, reverenciarla, memorizarla y aplicarla. 2, ¿qué más hacemos? Escucharla o leerla. Y la segunda, memorizarla. Ahí bien, pero la que menos hacemos es la que más debemos hacer. Reverenciarla, mediante aplicarla a nuestra vida. No mediante exigir o pedirle al hermano, a mi papá, a mi cónyuge, a mi hijo, que la guarde, que la obedezca. No, yo, porque a mí es que me habla la palabra del Señor. ¿Cuál es el escudo de muchos para no obedecer la Biblia? Es que mi cónyuge, es que mi esposa, es que mi esposo es esto hasta que él no cambie, no sé qué. Es que mi hijo, es que esto, aquello, hasta que no cambie, no sé qué. ¿Hay alguna parte donde la Biblia le da esa lucecita? Espere que su prójimo cambie, espere que su cónyuge cambie, espere que su hijo cambie, espere que su papá cambie, espere que su vecino cambie, espere que el líder cambie, espere que el pastor cambie. No lo hay. No lo hay. ¿Por qué se excusa en eso? ¿Por qué nos excusamos en eso, iglesia? Porque queremos agregarle a la Biblia más de lo que Dios ya estableció. Yo siempre he dicho, nos hemos querido considerar más misericordiosos que Dios, más justos que Dios, más perfectos que Dios, etcétera, etcétera. Pero amado hermano, eso no es así. La meditación de la palabra, ¿en qué consiste? Para las 4 o 5 personas que lo hacen.
Es la pregunta. ¿En qué consiste la meditación de la palabra? En estar rumiando lo que esta mañana me habló la palabra en el devocional. En estar recordando todo el día y todo el tiempo lo que en el momento que escuché o leí la palabra y la estudié, afectó a mi vida y habló a mi vida. Eso es meditar la palabra del Señor. ¿Estudiarla qué es? Estudiarla es sacar un largo tiempo, un buen tiempo y único para inquirir, profundizar en el texto o en el escrito de la palabra, en lo revelado de la palabra, de modo que yo pueda encontrar la revelación que está ahí en pro de ministrar mi vida. Y es lo que no hay tiempo para eso. Escasamente hay tiempo para leerla, quizás 4 capítulos, 5, 7 capítulos, pero de esos capítulos, ¿qué se estudió? Ninguno. Impresionante. Entonces, cuando nos volvemos buenos lectores de la Biblia, pero poco estudiosos, entonces me perdonan la expresión, actuamos como escribas y fariseos. Nos memorizamos, nos sabemos un poco de Biblia para exigírsela a los demás, para pedir que los demás anden y vivan conforme a la Escritura, pero no para que yo ande conforme a la palabra para agradar al Señor. Qué pecado tan grave. Porque ningún fariseo ni escriba fue libre de la sentencia de juicio que Dios dictó sobre ellos. Ninguno. Mire, hermano, les estoy hablando con mi alma porque Cristo viene pronto. Y como les digo, seguimos con una comezón de oír, pero nada de aplicar la palabra del Señor en nuestra vida. Y cuando la aplicamos es porque queremos ir al cielo. Cuando aplicamos la Biblia a nuestra vida práctica, es porque usted y yo como creyentes queremos ir al cielo. No hay más. Queremos agradar a Papá Dios, que es el que nos tiene el cielo preparado. Bendito sea el nombre de Jesús, y nos da la promesa de estar con Él por toda la eternidad. Y entonces cuando la aplicamos es como si estuviéramos haciendo: te reverenciamos, Padre, te exaltamos, Padre, te honramos por tu palabra, por lo que tú eres. Eso sucede cuando nosotros aplicamos la palabra a nuestra vida. Estamos reverenciando al Señor de la palabra. Bendito es el nombre del Señor. Yo le digo a Dios, yo me postro y me postro delante de ti aunque mis patas me duelan, porque Señor, tú me las has dado para caminar, y yo voy a hacer otro oficio, voy a visitar, voy a la tienda, voy al mercado, voy a esto con mis patas, porque no las ofrezco a ti en reverencia a lo que tú eres para mí. Y sí, he tenido que utilizar un cojín porque el dolor es muy fuerte. Pero le digo a Dios, hasta el último instante de mi vida me doblegaré delante de ti en reverencia, a que quiero, Señor, estar más cerca de ti. Podemos estar enfermos, vamos a todas partes donde nos ofrecen, donde nos dicen, pero menos el postrarnos delante del Señor. La excusa es la enfermedad, pero la enfermedad no es excusa para cumplir con el resto de nuestra cotidianidad. No es excusa, hermano. Porque aunque contamos que nos duele, que soy frágil en esto, lo hacemos. Lo hacemos. Y dígame a alguien que no es así. Iglesia, en eso es claro el versículo: ¿con qué guardará o limpiará el cristiano su palabra? Hermano, con obedecerla, con guardarla, con atenderla, reverenciando al Señor de la palabra. Alabado y engrandecido es el nombre de nuestro amado Dios. Entonces, ¿qué es nuestra función que tenemos con la palabra en nuestro deber? Leerla, estudiarla, meditarla y muy bien. Recuerde que hacemos con ella las dos que están en el principio, pero que, amado hermano, son las que menos debemos hacer. ¿Por qué le digo que las que menos debemos hacer? Porque conozco inconversos que no tienen una Biblia, pero reverencian a Dios. Y cuando pecan, se entristecen y le piden a Dios que los perdone. El cristiano que lee, memoriza la Biblia, peca y sigue pecando. Se argumenta en la filosofía de hoy en día:
No, Dios sabe que usted es débil. Tranquilo, peque y confiese su pecado, pero ahí vuelve y lo comete. Tremendo. Eso no es reverenciar a Dios. Menos aplicar la Biblia a nuestra vida. Aplicamos lo que la Biblia nos enseña, pero no lo que Dios nos muestra para la bendición de nuestra vida. Iglesia, siempre he creído y confesado ante ustedes que el temeroso alcanza la felicidad plena cuando sigue el camino que se revela en la palabra divina. Ningún creyente es feliz a plenitud si no obedece la palabra. Ningún creyente puede ser feliz a plenitud, amado hermano, si no guarda la palabra del Señor en su vida. Pero también, amados hermanos, le he enseñado que de esta manera es que podemos ser fructíferos de acuerdo al propósito de Dios con nuestra vida de redimidos y discípulos de Él. Somos completamente felices cuando obedecemos la palabra o la llevamos a nuestra práctica. Y también somos fructíferos de acuerdo a la voluntad de Él cuando obedecemos su palabra. Aquellos creyentes que solo leen, escuchan y memorizan la Biblia no llevan ninguna clase de fruto. Perdone, les hablo con toda verdad. Quien escucha y memoriza la Biblia no produce ninguna clase de fruto si no la aplica a su vida. Mire, de pronto ahora le puedo mostrar ese versículo. En Juan 15 le dijo un discípulo a Jesús: Señor, límpiame entonces. Y el Señor le dijo: ustedes ya están podados por la palabra que os he dado. ¿Qué nos poda a nosotros? ¿Qué es podar en el campo de la agricultura? Limpiar de la maleza una planta, quitar aquellos bichos, amado hermano, que parece que la están aniquilando y no le permiten tener vida. Cuidarla, mantener. Y eso la hace ser vigorosa y fructífera. La palabra, si no se obedece, no cumple la función de poda en nosotros, para el cual el Señor nos permitió conocerla. La palabra, si no la obedecemos, si no la llevamos a la práctica, no cumple la función de poda. Entonces seguimos siendo pámpanos infructíferos. Le hago esta explicación para que entienda por qué le dije: el solo leer o escuchar y memorizar la Biblia no te hace un cristiano fructífero. Es obedecerla que nos lleva a identificarnos con el fruto que Dios quiere. Vamos a mirar algunos ejemplos y quiero que ustedes me los compartan. Yo les dije que esta enseñanza iba a coger versículo por versículo cuando les traiga el versículo para que lo llevemos a la vida. Deme un ejemplo de eso, de lo que le estoy diciendo. Que el obedecer de la palabra, amado hermano, además de hacernos feliz, nos hace excelentes fructíferos en el reino de Dios. Deme un ejemplo de eso. No, de la palabra. Porque es que, de ejemplo personal, se meten unos reforzados ahí, hermano, que ni el diablo se las cree. Mucho menos Dios. No, hermano, les hablo con sinceridad. Son 30 años que lo conozco a la mayoría de ustedes, por la misericordia del Señor. Ejemplo bíblico de que obedecer la palabra nos hace feliz y nos lleva a producir el fruto que Dios quiere. Ya uno. A ver, alguien que pase ahí el aparatico. No importa si no termino hoy este versículo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Están aburridos? ¿Quieren que el pastor no les vuelva a enseñar? Gloria a Dios. La vida de David para mí es una vida de ese ejemplo, porque a pesar de que él falló, vemos cómo él se arrepiente, confiesa, y él mismo es el que después inspira, o habla de la palabra como ese deleite de él. Ajá. Cómo se complacía y cómo podía decir que lo mejor que él tenía era Dios y su palabra. Entonces ese es el fruto, y vemos también que Dios lo honra en esa actitud a él. Amén, muy bien. Aunque falló, pero falló, y en el momento que Dios le dijo: ¿usted sigue ocultando el pecado? ¿Qué eso es lo que hizo con el profeta? ¿Estás ocultando un pecado? En el momento que Dios le dijo: ¿estás ocultando el pecado?, se arrepintió y consideró que la palabra del Señor era la que enderezaba sus caminos. Por eso el Salmo 19, ¿quién puede entender sus propios errores? Para él no había sido un error a haber cogido a la mujer de Urías y haber matado a Urías. Para él no era el rey. Señor, ¿quién puede entender sus propios errores? Nadie. Líbrame los que me son ocultos. Cuando Pablo, él perseguía al creyente y luego se arrepintió y se deleitaba en la presencia de Dios también. Y él, desde que
como dice, empezó el camino con Dios, siempre obedeció su palabra y siempre se mantenía en lo que decía la palabra y no en lo que decía el hombre, y siempre vivía feliz a pesar de las dificultades que vivía. Amén. Y es de él que aparece el versículo de 2 Timoteo 3, 14 al 17, pero sobre todo 16, 17. ¿Qué dice? ¿Toda escritura? Siga. ¿A fin de qué? Hagamos un cuadrito. Aquí está Pablo antes de conocer al Señor. Dígame las virtudes o las fallas de Pablo o de Saulo antes de convertirse. Menciónenme. Asesino, perseguidor, ¿cómo? Injuriador, torturador, blasfemo, ¿qué más? Religioso. Bueno, ahora dígame las virtudes de Pablo respecto a la palabra que está en este versículo, en este pasaje, después de convertido. ¿Cómo? Obediente, temeroso, sabio, ¿qué dijo? Una persona corregida por la palabra de Dios, enderezada por la palabra del Señor, porque encontró que en la Biblia está la instrucción, está la enseñanza perfecta, está la corrección perfecta. ¿Y qué está? ¿En cuarto lugar? La palabra le reargulló de esa vida pecaminosa, torcida que ya mencionamos que llevaba, y ahora lo llevó a alinearse delante de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Eso va a hacer el Señor en tu propia vida y en mi vida cuando usted y yo determinemos que la Biblia es para obedecerla. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Porque toda la escritura, esto habla que él había leído la Biblia. La escritura existente en el momento la había leído, en la guianza del Espíritu Santo. Es inspirada por el Señor y es útil para el creyente 100%. No para pedazos. Ayer la hermana Lucedí nos compartía Hebreos 4:12. Y el texto dice que la palabra del Señor es capaz de enseñar, de corregir, de instruir y de rearguir todo el ser completo de la persona. Todo el ser completo del creyente. No hay nada que se esconda, y eso es lo que está diciendo Pablo en esta segunda carta de Timoteo. ¿Por qué? Porque la enseñanza, la instrucción, la corrección y la instrucción de la palabra, amado hermano, nos conduce a ser el creyente, la mujer, la creyente, amados hermanos, ¿qué? Preparada, que agrade al Señor y pueda ser útil viviendo bien en esta tierra. Amén. Eso es lo que nos dice el versículo. Pero cuando usted y yo no la obedecemos, seguimos siendo las mismas palmas viejas, con tal cual hoja que se extiende allá, apenas se mueve porque el viento la mueve, pero nunca se le ve un fluir, un brotar de flor, nunca menos se le ve un fruto, sino ahí permanece porque hay un poquito de savia que la sostiene y se mueve porque el viento la mueve. Pero cuando usted y yo aplicamos la palabra, tiene que haber fruto, como lo dice este precioso pasaje de la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como cuando usted, bueno, los que han sido agricultores, se acerca, hermano, nos acercamos a una planta cargada de fruto, ¿qué es lo que nos produce? Felicidad, alegría, gozo. ¡Qué dicho! ¡Ay, tan bonita que está! Hasta besito le damos, tan bella. Las mujeres que le encantan la flor, ¡ay, tan bonita que amanecieron hoy! ¡Tan bellas ellas! ¡Ay, ay, ay, ay! Hermano, ¿qué produce el regocijo? El fruto. El fruto. Si tú das fruto, eres una persona feliz y transmite alegría a los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, iglesia. Diga: Dios me manda a obedecer tu palabra, a llevarla a la práctica. Debo esforzarme, sometiéndome al Señor
y a la iluminación del Espíritu Santo para guardarla. Amén y amén. Bueno, gracias por sus aportes. Les vamos a mostrar otros más. Un salmo que lo sabemos, el 1, del 1 al 3. Bendecido, feliz, bienaventurado, dice. La persona, no vamos a decir que el hombre, para no excluir a las mujeres. La persona, el creyente, la creyente, que ¿qué? Voy a relacionarlo con Pablo. Póngale cuidado. Bienaventurado el varón que no anduvo les pregunto, ¿Saulo de Tarso anduvo en camino de malos? ¿Saulo de Tarso estuvo en consejo de pecadores, de desviados? ¿Y Saulo de Tarso estuvo sentado en silla de escarnecedores? ¿Que no? Claro que sí. Y eso es lo lindo del poder de la palabra. Decía anoche de la eficacia de la palabra. Eso es lo bello de la eficacia de la palabra, que siendo un inmundo, un sucio, un para nada, amado hermano, hoy el Señor nos tiene como unos privilegiados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y personas de bien. Después que miramos a Pablo, un hombre que no se identifica con los caminos de los malos, con los consejos de los desviados, ni tampoco se identifica en estar haciendo parte de los escarnecedores y pecadores. Eso que se llama permitir vivir la Biblia. Eso que se llama permitir obedecer la Biblia. Eso que se llama practicar el mensaje de la palabra de Dios en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sí ve qué ejemplo tan claro? Que no anduvo en ello, sino que en la ley del Señor, en la palabra del Señor, en el juicio del Señor, en el precepto del Señor, en el mandamiento del Señor, en el camino del Señor, está su deleite, su regocijo. ¿Y en ello qué? Se deleita en gran manera. Qué hermosa es la preciosa palabra. Hermanos, obedecer la palabra, guardar la palabra, nos hace ser personas más felices y nos permite ser fructíferas como Dios quiere. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me permiten por un momento entrar a su conciencia? Cierre sus ojos. Y en este momento piense, no vaya a pronunciar. ¿Por qué no eres un cristiano, una cristiana fructífera? Piense, porque su vida no fluye felicidad y regocijo. Porque su vida expresa lamentación, tristeza, soberbia, amargura, descontento. Hoy el Señor te está y me está dando una respuesta. Porque somos solo lectores y memorizadores de la palabra de Dios. Mas no somos los que la estudiamos y menos los que la obedecemos. Y sin obediencia a la Escritura no puede haber felicidad plena ni una vida fructífera que agrade al Señor. Amén. Ya, nos salimos de su conciencia. En cuanto al fruto, aquí lo que a este punto no pasó hoy, me acaba de llegar. En cuanto al fruto, como creyente del campo de ganar almas, de evangelizar, de ser testigos del Señor, se me queda mucho en esta mañana, pero ya vendrá otro tiempo para eso. Vamos a ubicarnos en Hechos 2. De Hechos 2 para atrás, los discípulos eran igual a usted y a mí. Si el Señor nos mandaba, íbamos y evangelizábamos. Y el Señor por su misericordia nos respaldaba, como a los discípulos. Pero Hechos 2 en adelante, mire usted un Felipe. Primero arranquemos con Pedro, que es el primero que arranca. Violento mensaje que da. ¿Y por qué asimilo esto con la obediencia de la palabra? Porque yo les dije, ustedes no van a ser testigos sino mediante el poder del Espíritu Santo, el cual tienen que quedarse aquí en Jerusalén hasta que lo reciban. Se quedaron orando y pidiendo ese poder hasta que lo recibieron. Siempre he dicho, el bautismo del Espíritu Santo es notorio en todo creyente. Eso tampoco se puede ocultar. Hermano, una vez
Obedecieron la palabra del Señor, el Espíritu Santo vino sobre ellos e inmediatamente se esparcen por una persecución que se levanta. Hermano, y usted empieza a ver primero Jerusalén con Felipe, con los apóstoles, con Pedro, después Samaria con Felipe, hermano, y sigue viendo cómo los discípulos se convierten en fructíferos, ganadores de alma en el campo de la evangelización o de la gran comisión. ¿Por qué? Porque obedecían la palabra. Y no había día que no hubiera fruto. No había día donde los discípulos se quedaran en casa mirando televisión. Dirá usted que no había. No había día en que los discípulos se quedaran en casa mirando el WhatsApp, esperando quién me llama o qué chisme llegó aquí y cuál le voy a reportar. No, todos los días estaban pendientes de hacer la voluntad de Dios mediante la obediencia a la palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios es bueno, bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, eso solamente para poderles hacer ver, hermanos, que si la palabra es poder, como miraba anoche, y es eficaz cuando usted y yo la creemos y la obedecemos. Amén. ¿Cuáles son los 6 pasos que tenemos que dar con la palabra? Leerla, escucharla. Muy bien, no se le vaya a olvidar. Hoy aprendió a más del versículo 9 del 119, aprendió el 11. ¿Qué dice? Y estamos mirando cómo lograr eso. Bendito sea el nombre del Señor. Además de que nos hace feliz y da fruto, recordemos la parábola del sembrador en Mateo 13, el versículo 8, que nos dice. A ver, Mateo 13, versículo 8. Ya le dije que con este punto termino. Respecto a lo que estamos mirando, ¿qué le habla a usted el versículo 8 de Mateo 13? No. ¿Cuál es la característica de ser buena tierra? Mire, vamos a ubicarnos. ¿Cuántos son los clases de terreno que manda Mateo 13 o el Evangelio? Dígame en uno. Piedra, el segundo. Camino, el tercero. ¿Los dije bien? Muy bien, mal. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Póngamele cuidado. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero obedecieron la palabra del Señor. Ni el camino, ni los pedregales, ni el espinal fueron obedientes a la palabra del Señor. Se excusaron para no obedecer la palabra del Señor. Pero el cuarto terreno, que se conoce como tierra fértil, hermano, fueron los que creyeron y guardaron o obedecieron la palabra del Señor. Y quien obedece la palabra del Señor, sí, porque sí, da fruto que agrada al Señor a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué implica eso? Que si usted está empezando a lo menos a obedecer la palabra, tiene que tener un mínimo fruto de 30%. Que si usted y yo como creyente estamos empezando a obedecer la palabra del Señor, tenemos que tener un mínimo fruto de un 30%. Pero la perfecta voluntad de Dios es que sea el 100%. Alabado sea el nombre del Señor. Decía una vez una hermana, ¿cómo nos queda la conciencia a nosotros delante del Señor? ¿Cómo nos vemos delante de Dios, hermanos? Más la que cayó en buena tierra. Más el que obedeció, el que la palabra del Señor hubiera sido sembrada en su vida. Este es uno que da fruto en abundancia. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? 30, 60 y a 100 por uno. Ojalá hoy se nos quede eso. Ningún creyente puede ser fructífero si no aplica la palabra de Dios a su vida. Ningún creyente puede ser fructífero si no es un practicante de la enseñanza de Dios en su vida. Ningún creyente puede ser fructífero si no obedece la palabra de Dios. No importa los capítulos que no sepamos. No importa, amado hermano, las páginas que nos leamos y cuántas veces leamos la Biblia en nuestra vida. Si no somos dados y entendidos en obedecer la palabra, no va a haber fruto en nuestra vida. Amén. La impedregales, que fue la de mayor excusa y que hoy dispensa de Satanás, no quedó ni una sola semilla.
Pero amados hermanos, perdón, la del camino, me corrijo. Pero la de Pedregales alcanzó a brotar. Qué rico, soy cristiano, conocí al Señor. Pero cuando se demandaba de obedecer la palabra del Señor, la presión de las piedras, amados hermanos, inhabilitaron sus raíces y su copia agonizó. Los que cayeron en espino, amados hermanos, listo. Así un poco enjuto, decía el jueves enseñando Milciades como yo, enjuto, fueron tratando de hacer aquí así, pero una vez sobresalió. ¿De qué nos habla? De la vida de ansiedad, de angustias, de afanes y excusas que usted y yo le ponemos a la palabra del Señor para no obedecerla. Y en ninguno hay fruto. Se vieron hojitas, se conoció la mata, pero no hubo fruto. Que esta palabra no se nos olvide, iglesia, porque estamos en tiempo de dar verdadero fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Y el último que les traigo la escritura, aparte del que ustedes dan, Juan 15:5 y Juan 15:8 y 16a. ¿Qué nos dice Juan 15:5? Con ello estoy terminando con estos versículos. Vamos a analizarlo un poquito, no a estudiarlo, a analizarlo. Yo soy la vid, vosotros pámpanos, y mi Padre es el labrador, dijo Jesús. ¿Qué sigue diciendo el texto? El que permanece, ojo a eso, el que permanece en mí, ¿qué? ¿Y? ¿Cómo? ¿Y? ¿Qué hace, amado hermano, que un higo, un discípulo, un gajo, una rama de una planta o un discípulo de Jesús lleve fruto? Les pregunto, ¿cómo nosotros permanecemos en la vid? Solo mediante la obediencia a la Biblia. No hay otra forma de permanecer en la vid sino obedeciendo la palabra del Señor. Lo otro, por le digo y perdónenme, podemos ser escribas, conocemos mucho la Biblia, podemos ser fariseos, juzgamos mucho a los demás, podemos ser herodianos, podemos ser helenos, podemos ser una clase de sectaristas como lo era en la época de Jesús. Pero solo permaneciendo junto a la vid, que no se puede permanecer sino obediendo su palabra, es que podemos llevar fruto que agrade al Señor. Yo soy la vid, vosotros pámpanos, mi Padre es el labrador. ¿El que qué? Sígalo, o si está, léalo, pero se lo debe saber. Apliquémoslo con Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque de esta manera harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. ¿Qué le estaba diciendo el Dios del Antiguo Testamento al nuevo hombre que tomaba a Dios para que guiara al pueblo hacia la tierra prometida? Si usted permanece en mí, yo estaré con usted. Y entonces todo te va a ser aprobado y todo te va a salir bien. Va a ser prosperado y te va a salir bien. ¿Cómo podía o qué luz le dio Dios a Josué para que él permaneciera en él? Muy bien, lo escrito en la palabra. Mire, hermano, a eso no le puede dar excusa, eso no se puede evadir. Solo obedeciendo la palabra del Señor nos permite estar ligados, adheridos a Jesús, a la vida, al Señor, y llevar fruto abundante. Amén. ¿Cómo permanecemos en el Señor nosotros? Es solo por la palabra, iglesia. Solo por la palabra. Pero muchos cristianos, y ojalá usted no sea de esos, dicen permanecer en el Señor porque escucharon al reverendo no sé qué, y al reverendo fulano que dijo esto, y yo le creo a él, sin estudiar ni meditar lo que dice la palabra al respecto.
Yo nunca le he dicho que me crean a mí y Dios me guarde de eso, jamás de los jamás. Sé que debe ser eso, porque mientras yo esté en línea delante del Señor y sé que Dios me está guiando, tengo autoridad para decirle síganme, pero no lo hago porque yo sigo a Jesús y espero que ustedes sigan a Jesús. Él es ejemplo de mi vida y es el que debe ser de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque Él es perfecto 100% y yo no soy perfecto. Ando en el camino de la perfección, pero no soy perfecto. Quiero llegar a ser perfecto como Él si obedezco su palabra, porque no hay otra manera. Ay, santo es el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo permanecemos, amados hermanos, en el Señor o en la vida? Mediante la obediencia a la palabra. ¿Y el versículo 8 qué nos dice? Dos cosas importantes. El Hijo, que es la vid, pide que estemos pegados a Él para poder llevar fruto. Y el Padre, que pide de nosotros, que llevemos fruto en abundante, generoso, notable. Miren eso. Usted no puede estar junto al Padre ni agradando al Padre si no está pegado a la vid, que es Jesús. Y no está pegado a la vid si no practica o no obedece la palabra del Señor. Ya se lo mostré por los discípulos, los ejemplos que usted me han dado. Hermano, eso no hay excusa, a eso no le podemos sacar caminos torcidos. No, hermano, es obedecer y obedecer. Por eso cada día en nuestras debilidades, postrarnos delante del Señor. Esta es mi debilidad, perdóname, ayúdame. Hoy con tu ayuda renuncio a eso y me propongo caminar contigo. ¿Por qué un drogadicto no sale de la droga? ¿Por qué un vicioso no sale del vicio? Porque lo llevan a tal lugar y allí aparentemente bien, pero una vez le vino el deseo, ay, yo no puedo aguantar, yo tengo que chupármela. Ay, yo no puedo ser obediente porque cometí una debilidad, no puedo ser obediente a la palabra del Señor. Mejor asisto y punto, no tomo responsabilidad. Cuidado, en aquel día puede aparecer la palabra, apártese de mí porque no lo conocí. Pero la perfecta voluntad de Dios es venir, bendito de mi Padre, a gozar de las moradas eternas preparadas por Él para los que le obedecen. Alabado sea el nombre del Señor. Y el 16, ¿a qué nos dice? Termino siendo muy fuerte con ustedes. Vuelvan a mencionar el versículo. Número 1, usted y yo somos del Señor porque Dios lo determinó. Porque Dios lo decidió. Dios te vio agradable, te vio bueno, te vio completo o completa para que lleve fruto en el reino de Dios. Por eso te tiene aquí. Segundo, Él nos eligió para que usted y yo fuéramos fructíferos en abundancia, no para que nos sentemos solo en una silla a repetir versículos cuando el director nos pregunta un versículo. Él nos eligió, amados hermanos, no para que nosotros, amados hermanos, digamos yo soy evangélico, yo voy para el cielo. No, el Señor nos eligió, nos tomó para que nosotros andemos en un camino limpio que nos permita llevar fruto abundante para la honra y la alabanza de nuestro Dios. Vuelvan a leer el versículo. Ojo, vamos a recordar nuestra vida del primer amor para los que lo disfrutamos. Evangelizamos por lado y lado, cambiábamos de carácter, hermano, permitíamos que la palabra obrara en nosotros, nos sometíamos en ayuno, nos quebrantábamos delante del Señor, hermano, y se notó que usted era un cristiano, que dejó de ser un plago malo, que dejó de ser un Saulo de Tarso a ser un San Pablo, alabado sea el nombre del Señor. Se notó en la familia, en los vecinos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero Él dice, vuestro fruto permanezca. ¿Sabe qué quiere decir?
que usted como creyente, como cristiano temeroso de Dios, debe permanecer diariamente dando fruto. No por épocas, como las plantas, no, ni como los animales. Usted y yo hemos sido puestos y llamados con una gracia especial. ¿Y sabe cuál es? La que usted y yo podemos obedecer esta palabra, porque el impío no la puede obedecer. El inconverso no la puede obedecer. El redimido, el creyente, está hecho para obedecer la palabra del Señor. Y solo si la obedecemos, daremos el fruto que Dios quiere con nosotros: agradable, bueno, justo y abundante. Cierre sus ojos. Padre, estamos delante de ti. Quisiera que ore en silencio. No quiero que nadie te escuche, pero que sea sincero en su oración, conforme y siguiendo el hilo de la palabra que hace 8 días, que como lámpara y luz en nuestro camino es, y hoy lo que estamos mirando por la gracia del Señor. Padre amado, antes que todo tenemos que reconocer nuestra debilidad y pedirte perdón, Señor. Quizás entre nosotros hay personas que no sabemos 3, 7, 10, 15, 20, 50, 100 y más capítulos de la Biblia, centenares y quizás miles de versículos, Señor. Pero tú nunca has visto en nosotros el ser hacedores de esos centenares de versículos que hicimos saber en nuestra memoria, Señor. Perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces pronunciamos por tanto y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin? Y no lo hacemos. Pasan días, semanas, meses y años y no lo hacemos, Señor. Eso no nos va a permitir comparecer delante de ti para escuchar: venid, benditos de mi Padre. No, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, pronunciamos: airaos pero no pequéis? Pero al otro, no cuando yo me airo, sino cuando veo al otro airado. Airaos pero no pequéis, dice la Biblia. Perdónanos, Señor, porque hemos tomado su palabra para convertirnos en jueces, no en hacedores de ella, y tú nos la has dado para ser hacedores. Perdónanos porque llevamos 1 año, 2, 3, 7, 15, 20, 40. En un tiempo dimos fruto, pero hoy no estamos dando fruto. Hoy no estamos llevando fruto, Señor, porque somos irreverentes, indiferentes a tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que es bueno leerla, escucharla y memorizarla, pero, Señor, que ahí es el comienzo, Padre Santo, para alcanzar el éxito de nuestro caminar contigo en esta tierra de maldad, de tinieblas y oscuridad. Oh, ayúdanos, Señor, en tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en tu misericordia, porque en casa no nos conocen como el verdadero creyente, la persona diferente, la persona buena, correcta, amable, sencilla. No, nos conocen como un fariseo, nos conocen como un endiablado, nos conocen como uno que utiliza la Biblia para tapar sus defectos en casa. Perdónanos hoy, te pido que nos perdone, porque no somos hacedores de tu palabra, Señor. Somos solo oidores, que solo sirve para nuestra propia condenación. Permítanos volver nuestra alma a ti. Permita volver nuestros sentidos a ti, Señor, y a tu preciosa palabra. En el nombre todopoderoso y bendito de Jesús, permita que en nosotros haya una determinación de convertirnos como Pablo en hacedores de tu palabra. Y entonces el fruto, Dios mío, de lo que dice el Salmo 1, versículo 2 y 3 pueda reflejarse en nosotros. Que tu palabra es nuestro deleite al obedecerla, y ella hace que llevemos fruto en abundancia y que exalte y magnifique tu nombre. Oh Dios, ayúdanos, ayúdanos. Yo sé que tu voluntad siempre está, porque tu palabra lo dice en la boca del apóstol Pablo, que en Dios está el querer como el hacer por su buena y perfecta voluntad, y que el que empezó la buena obra en nosotros la culminará. Somos nosotros los negligentes por nuestra desobediencia, por nuestra falta de atención a tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender
la parábola, Señor. Que así como el labrador cuando tiene un cultivo y ve que la planta se enjuta y que no va a ser productiva, la arranca, la corta, Señor, y la saca del cultivo. Ayúdanos a entender que tú permites, soberano Señor, que la maleza crezca junto al trigo. Pero el día que tú aparezcas, va a separar lo uno del otro, diciéndole al trigo: venid bendito de mi Padre, y diciéndole a la maleza: nunca os conocí, para vosotros está el fuego y el ser machacados y pisoteados. Ayúdanos a entender estas verdades, Señor, que son las que nos motivan, las que nos corrigen, las que nos exhortan, las que nos reargullen, y la que nos lleva a decirte en nuestra humildad: perdóname, Señor, pero quiero ser fructífero. Quiero obedecer tu palabra. Estas son mis debilidades. Ayúdame a vencerlas. Porque tu palabra dice que si tú venciste, nosotros también vencemos, Señor. Aleluya. Pero es apegados a ti, pero es adheridos a ti que podemos, soberano Señor, vencer. Hoy pido en el nombre de Jesús y como pastor de la iglesia, que esa gracia de obedecer la palabra, que esa gracia de estar adheridos a ti, Señor, hoy inunda nuestras almas, soberano Señor, porque solo limpiaremos nuestro caminar en medio de esta oscuridad delante de ti con obedecerla. Por eso, Señor, que hoy salgamos firmes en guardar en nuestra alma tu palabra, tus dichos, tus enseñanzas, para no ensuciar, para no manchar nuestro caminar delante de ti. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, encaminándonos por este precioso camino. En Cristo Jesús, Señor nuestro, con acción de gracias, bendigo a tu iglesia. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor me les bendiga. Deleitemos en esta palabra, meditemos, congreguémonos y adelante con el Señor.